Hoy vamos a empezar el módulo de túneles y cavernas NATM. Hay 3 primeros módulos que voy a explicar hoy porque no están grabados todavía y los vamos a grabar. Después van a quedar dentro de las clases de repaso, así que esta es la última vez que se dirá en vivo, espero. Y después tenemos el último módulo, que es simulación de procedimientos constructivos para túneles NATM. Entonces, estas 4 son los temas que vamos a presentar hoy. Bien, déjame de acá y arrancamos aquí. Bien, empezamos con repaso de ingeniería de túneles NATM en suelos. ¿Qué es un túnel? Un túnel es acá está la definición de la Real Academia, un paso subterráneo abierto para establecer una comunicación. Nosotros le decimos túneles en este curso a las excavaciones subterráneas que se hacen bajo tierra. Entonces, si hacemos un gran pozo, ponemos un caño grande y lo tapamos, eso no es un túnel. Le decimos túnel cuando excavamos directamente bajo tierra. En un túnel distinguimos y vamos a hablar de la bóveda, que es la mitad de arriba del túnel. El punto más alto de la bóveda es la clave. El punto más ancho del túnel es el ecuador, donde están las paredes laterales, que pueden ser rectas o curvas, y son los hasteales. Y el fondo del túnel, la losa del fondo, que puede ser plano o curva, es la solera. Como un túnel se excava bajo tierra, se va haciendo de a poquito, y entonces, a medida que se va excavando, se avanza 1 metro, se avanza 2 y se pone algún sostenimiento. Son condiciones muy desfavorables para construcción. Miren la foto de abajo y van a encontrar que acá hay tierra por todos lados. Esta gente está poniendo un sostenimiento de a poco y como puede. Esto nunca queda muy bien. Por esa razón, es muy común que los túneles se construyan en 2 etapas. Una primera etapa que se sostiene el terreno para que no se caiga, y una segunda etapa en que se reviste el sostenimiento para que quede una estructura de calidad suficiente como para que tenga la durabilidad que requiere el proyecto. Un túnel básicamente es una excavación y en un terreno que muchas veces se sostiene a sí mismo, pero muchas veces no. Si hacemos la excavación y no ponemos nada, es muy probable que el terreno se derrumbe. ¿Qué tenemos que poner nosotros? Un sostenimiento que sostenga el terreno. Pero ese sostenimiento no pretende tomar todas las tensiones del terreno, sino muchísimo menos. Solamente es un refuerzo que se le coloca al terreno para que el terreno se sostenga a sí mismo. Acá tengo este dibujito de un submarino que tiene esta naranjita que está acá, que pretende ser una chapa un poquito más gruesa que se pone en el submarino para la ventana, para este ojo de buey. Acá es una foto real del submarino y entonces esta chapa está reforzada cerca de la abertura. Lo mismo en los túneles. El terreno, que es el suelo, es reforzado en la abertura para que se sostenga a sí mismo. O sea, un túnel no es, repito, no es un tubo con cargas. No es una estructura de hormigón que tiene la carga del peso propio del agua, sobrecargas operativas, empuje lateral, empuje del agua, carga sísmica, supresión. Eso es lo que no es un túnel. Un túnel es una estructura hecha con tierra, esta es la estructura, la que está afuera, y reforzada acá para que se sostenga a sí misma. Y por tanto, un diseño de túnel está bien si la geometría y secuencia constructiva son tales que ayudan a que el terreno se sostenga a sí mismo, y un diseño está mal si la geometría o la secuencia constructiva producen estados de tensiones que atentan contra la estabilidad propia de la estructura principal. ¿Y cuál es la estructura principal? El terreno. El túnel se excava metro a metro, avanzando como un topo o como una hormiga. Y por lo tanto, todas las cosas interesantes que ocurren en un túnel
ocurre en el frente de excavación. Es un problema bidimensional a lo largo de todo el túnel, pero cerca del frente de excavación es un problema tridimensional, donde además de las cargas que vienen desde arriba y desde los costados, producto de la interacción entre el terreno y el sostenimiento, podemos tener en el frente caída de bloques, extrusión plástica o falla desde superficie en función de la relación entre el diámetro y la profundidad del túnel y las características mecánicas del terreno que estamos excavando. Entonces, el túnel se construye desde adentro, excavación, colocación de sostenimiento, nueva excavación, nueva colocación de sostenimiento y se va avanzando metro a metro. Cada metro que estamos avanzando, frente nuestro tenemos la tierra aún no excavada y por esto este es un problema tridimensional. El problema es tridimensional y el terreno del frente, si lo excaváramos en una gran superficie, se caería, pero como la superficie de excavación es limitada, es solo el área del túnel, por la geometría 3D se sostiene a sí mismo. Hay veces que el terreno no es suficientemente competente o la geometría del túnel es un túnel demasiado grande y el frente de excavación no se puede sostener a sí mismo. Si el frente de excavación no se pudiera sostener a sí mismo, se instalan algunos elementos complementarios. En el frente podría hacer falta reforzar el terreno delante del frente para que se soporte a sí mismo. En algunos casos no. Si el terreno es competente, solo se excava y se sostiene al terreno detrás. Pero si el terreno no es tan competente, hay que poner pilotes horizontales que se llaman paraguas o anclajes o algunas inyecciones, lo que haga falta poner delante del frente para que el terreno se sostenga a sí mismo. Es más o menos eso, es básicamente cómo se construye un túnel. ¿Cómo se lo diseña? Hay muchísimos modelos matemáticos para el análisis de la interacción entre terreno y revestimiento, desde el más simple del siglo XIX, en el cual el terreno es una carga y el túnel es una estructura, algo que en la filmina 2 o 3 expliqué como incorrecto, hasta los modelos numéricos que son aquellos en los que nos vamos a concentrar nosotros en este curso. Es importante saber que a lo largo de todas estas opciones, llegando a la última, enseguida se entiende que el suelo no es carga, sino que es parte de la estructura y por lo tanto nos interesa caracterizar a la estructura de hormigón concreto en sí misma como elemento que tiene resistencia y rigidez, pero también al terreno que rodea al túnel, o sea, el terreno donde se excava el túnel, con su resistencia y rigidez. En algunos de los métodos más, digamos, básicos, se emplea el concepto del método de diseño por curvas de convergencia y confinamiento, en el cual se desarrollan curvas de relación entre presión y desplazamiento para los dos sólidos que están en contacto. Primero el sólido de afuera, que es el terreno. Entonces tengo el terreno que tiene una cierta resistencia y rigidez, y con él, usando teoría de elasticidad y plasticidad para una excavación circular sometidas a tensiones exteriores, se determina la curva característica de la excavación. La idea es esta. Yo tengo todo el terreno que no ha sido excavado, por lo tanto es un sólido continuo. Mágica y milagrosamente voy a producir una excavación y poner una presión de adentro hacia afuera exactamente igual a las tensiones que tenía el terreno antes de la excavación. Asumiendo que la tensión horizontal es igual a la vertical, la presión es uniforme y el reemplazar al sólido que acabo de excavar por una presión que es exactamente la que había en ese sitio antes de la excavación, no produce desplazamientos. Y ahora también mágicamente imaginen que bajamos suavemente la presión interior. Eso produce desplazamientos radiales, los mismos en todos los puntos, hacia adentro.
La curva entre la presión y el desplazamiento en el terreno, sin considerar que hay un sostenimiento, es la curva de convergencia de la excavación. Entonces, si tengo esta presión, el desplazamiento es cero y esta presión representa las tensiones geostáticas en el momento que abro la excavación. A medida que lo voy reduciendo las presiones interiores, voy viendo una respuesta elástica hasta que en algún punto, en el terreno que está afuera, algún punto, siempre cerca de la excavación, entra en plasticidad. Ahí veo el cambio de comportamiento y para una presión mínima, que acá está dibujada acá, si la presión esta que estoy dibujando la reduzco hasta este valor mínimo o trato de reducirla más, observo la falla, o sea, este orificio colapsa y se cierra. Entonces tengo una relación entre la presión que reemplaza al suelo excavado y el desplazamiento o convergencia en el túnel, asumiendo que excavé, pero no puse ninguna estructura de sostenimiento. Por separado, analizo el mismo problema, pero pensando solo en la estructura de sostenimiento. Así que ahora la única estructura es el anillo de acero, madera, concreto, hormigón. Y ahora es un anillo sometido a presiones uniformes exteriores. Mientras la presión sea baja, va a haber un rango elástico. A medida que aumenta la presión, el anillo va a entrar en plasticidad hasta una carga última, y si alcanzo esta presión exterior que está acá, presión máxima, bueno, el anillo colapsa por compresión. Voy para atrás, así responde la primera estructura de las dos que tenemos, se llama terreno. Adelante, así responde la segunda estructura de las dos que tenemos, que se llama sostenimiento. Entonces, el concepto de la interacción entre estas dos estructuras es que tengo un rango elástico y plástico para la estructura exterior que se llama terreno, coloco en algún momento una estructura interior que se llama sostenimiento y me quedan las dos en una cierta presión de equilibrio. En el momento que coloco la estructura interior, en el momento que la instalo, no tiene ninguna deformación y no tiene ninguna tensión. Es solo cuando permito, porque estoy avanzando en la excavación, cuando permito que ocurran más y más deformaciones, que esto sigue descargando de acá hasta acá y que esto se carga de aquí hasta aquí hasta que se encuentran en la presión de equilibrio. ¿Qué reserva nos queda? Toda esta. Para la estructura exterior, que es el terreno, esta es la presión de equilibrio y esta es la mínima presión necesaria para que el terreno exterior no colapse. Para la estructura interior, esta es la presión de equilibrio y esta es la máxima presión que tolera el revestimiento interior, el sostenimiento interior antes de colapsar. Pensando de esta manera la interacción entre la estructura exterior que llamamos terreno y la interior que llamamos sostenimiento, se abre la puerta para hacer diseño de procedimientos constructivos y estructuras de sostenimiento de túneles. Entonces podemos elegir poner nuestro sostenimiento como lo habíamos considerado o hacer un sostenimiento menos rígido. Menos rígido tiene menos rigidez, una pendiente más tendida y naturalmente, como es una estructura de hormigón, o sea, concreto, si antes tenía esta resistencia, al hacerlo de menos rigidez también va a tener menos resistencia. Pero es cierto que la presión de equilibrio va a bajar si hacemos una estructura de sostenimiento menos rígida. El terreno va a estar un poquito más forzado, el sostenimiento va a estar un poquito más relajado. O también podemos colocar la estructura de sostenimiento más adelante en el tiempo. Si este punto representa colocar la estructura de sostenimiento 1 metro detrás del túnel,
Este túnel, este punto quizás represente colocar la curva de sostenimiento 3 o 5 metros detrás del frente de excavación. Entonces, lo que podemos diseñar cuando estamos diseñando procedimientos constructivos y estructuras de sostenimiento es de qué rigidez y resistencia colocamos nuestra estructura de sostenimiento y cuándo lo hacemos para minimizar básicamente el costo. Cuando excavamos un túnel, se producen asentamientos en superficie. Los asentamientos en superficie progresan con el avance del túnel y son máximos sobre el eje del túnel. Entonces, si yo tengo el túnel excavándose acá, el punto donde el asentamiento es máximo es sobre la vertical del túnel y en dirección transversal tienen esta forma aproximadamente. En dirección longitudinal, cuando voy excavando por acá hacia allá, el asentamiento que se produce es este, en este punto. Un diámetro delante, perdón, 2 diámetros delante del túnel no se ve nada. Y un diámetro detrás del túnel ya se produjeron todos los asentamientos que se iban a producir. ¿Vieron que es muy 3D? Entonces vuelvo a dibujar el túnel. Va por acá, face, el frente de excavación. Si alguien está un diámetro, 2 diámetros, 3 diámetros delante, ni se enteró que viene un túnel. 2 diámetros delante, apenas hay algún movimiento. Un diámetro delante del túnel, esto es un túnel de 8 metros de altura, solo 8 metros delante, por ejemplo, el 8 es un ejemplo, solo 8 metros delante, el asentamiento que ocurrió es el 25% del asentamiento total que va a ocurrir. En el momento de que el túnel llega al lugar donde estoy midiendo asentamientos, ya se produce aproximadamente 2/3 del asentamiento total. Y el resto del asentamiento ocurre cuando el túnel ya pasó y se va avanzando hacia adelante. El asentamiento final ocurre, se hace básicamente cero, acá está la medición de los puntitos, se hace básicamente cero solo un diámetro detrás del túnel. Entonces, 2 diámetros detrás del túnel, ni se enteró. 2 diámetros delante del túnel, disculpas, no se entera la superficie. El asentamiento en superficie es cero. Cuando el túnel está pasando justo por la sección y aparece acá, el asentamiento en superficie es 2/3 del que va a ser final. Y un diámetro detrás del túnel se alcanzó el valor máximo y el asentamiento en superficie se estabilizó. Cuando hagamos nuestros modelos numéricos, tenemos que tener en cuenta que estos son los órdenes de magnitud de asentamientos por túneles. Cuando hacemos túneles en los procedimientos constructivos de frente abierto, que voy a hablar ahora, usamos marcos o cerchas, que son estructuras de acero que se colocan inmediatamente luego de la excavación y que tienen la función de proteger a la gente que está trabajando ahí debajo y proveer un sostenimiento muy temprano, porque nosotros excavamos, ponemos algo, que es este marco, esta cercha, típicamente un reticulado de acero, que nos permite trabajar debajo y colocar el hormigón proyectado, típicamente en los túneles NATM, el hormigón proyectado, el shotcrete, que va a ser el sostenimiento primario de nuestro túnel. En lo que acabo de describir, tenemos básicamente un repaso de los elementos conceptuales más básicos de la ingeniería de túneles. Pasemos a los túneles en rocas. Esto es un repaso de ingeniería de túneles en rocas y aquí vamos a explorar un poquito cómo se construyen túneles en macizos rocosos. El primer modelo que tenemos para presentar el procedimiento es el de perforación y tronadura, en el cual una máquina hace con un martillo de cabeza, hace perforaciones en los macizos rocosos
y en esas perforaciones instala sistemas de sostenimiento que típicamente están compuestos por pernos. Entonces aquí estamos viendo un jumbo que tiene varios brazos y que está trabajando en el perímetro del túnel para instalar pernos. Este jumbo también trabaja en el frente y hace perforaciones que se cargan con explosivos. Luego estos explosivos se detonan, con lo que se excava el frente, se limpia el material que cae luego de la tronadura, se avanza, se vuelve a poner los pernos en el perímetro, quizás se pone hormigón proyectado o marcos o cerchas, y así se va avanzando. Mientras nosotros hablamos, a esta velocidad, el jumbo es capaz de hacer una perforación para instalar un perno. Entonces, drill and blast, que es perforación y tronadura, se emplean rocas duras en baja cobertura para soportar cuñas formadas por las discontinuidades de macizos rocosos y en alta cobertura para prevenir el estallido de rocas y excesiva convergencia por plastificación del macizo rocoso. Típicamente se usan pernos temporarios que permiten un avance rápido y luego pernos definitivos u otras estructuras que permiten un sostenimiento de más largo plazo. En este caso, la fotico que tengo acá es de un proyecto de un túnel de drenaje en Chile que tenía una zona de altísima, digamos, flujo de agua con un pH bajísimo, que era 2 o 3, o sea que el acero se corroía muy rápidamente, y entonces se empleaban en ese caso pernos de fibra de vidrio, y una zona particularmente mala roca, baja calidad del macizo rocoso, en la que se eligió un sistema de sostenimiento formado por marcos hechos por perfiles doblados y troncos. Se sabe que esta estructura, perfiles de acero y madera, tiene una enorme flexibilidad. Hay fotos en que esta cosa tiene la forma de un 8 y todavía sigue soportando las cargas. Ahí tienen un ejemplo de cómo algo que parecería una tecnología obsoleta, usar madera para sostener, resulta muy eficaz. Y esta es una foto del año, no sé, será 2005, una cosa así, cuando trabajamos en este proyecto, y hoy también se podría usar sin ningún problema. Cuando hacemos túneles drill and blast, las técnicas requieren diferentes tipos de pernos. Aquí están algunos tipos de pernos. Este repaso no es para ahondar en el asunto, pero hay pernos que son de fijación mecánica, entonces no tienen cemento, sino que se acuñan contra la roca, y otros pernos que van lechados, o sea, van con pasta de cemento, pueden ser de barras o de cables, o pueden ser colocados con resinas, por ejemplo, epoxídicas, en lugar de pastas cementicias. Acá hay un lindo túnel en el sur de Chile, una linda foto en el que puede verse un jumbo haciendo las perforaciones, en este caso de sostenimiento, en este caso para tronaduras, aquí también para sostenimiento. Acá está el túnel de traspaso en Pascualama, esta era una excavación de como 20 metros de profundidad. En el fondo de la excavación un pique, este pique daba a unas cavernas y a unos túneles que afloraban. Esto estaba en Chile, esto está en Argentina, esta es la salida de una obra muy compleja, un túnel binacional para el proyecto Pascualama, que es un proyecto que en este momento está suspendido. Estos son perforación y tronadura. También existe como técnica de ejecución de túneles la excavación con rozadoras. Las rozadoras son máquinas pesadas que tienen un cabezal rotatorio que al girar rozan contra el macizo rocoso, mueren la roca a tamaño de grava y después una cinta transportadora lo saca. Si la calidad del macizo rocoso es tal que la rozadora puede funcionar, esto puede ser muy eficaz, puede ser muy veloz, requiere una máquina pesada, es cierto, pero compite muy bien contra la perforación en tronadura porque aquí no hay ciclos
de perforación, tronadura, espera del escape de gases, remoción del material derrumbado por la tronadura, colocación de sostenimiento. Ese ciclo desaparece porque la rozadora va avanzando, pero genera aire limpio. O sea, esto solamente es roca molida, no hay explosivos, no hay otra cosa más que ir avanzando con esta máquina y colocando los pernos. Produce mucho menor daño que Drill and Blast, o sea, requiere menos pernos y además produce una forma mucho más uniforme. Cuando uno hace perforación en tronadura, uno quiere un cilindro y le sale, sí, algo cilíndrico, pero con una forma medio como quiere el macizo respecto de las tronaduras. Esto genera túneles con una geometría mucho más suave. Algunas descripciones de procedimientos de construcción. Estos son procedimientos de diseño. Y nosotros en los procedimientos de diseño macizos rocosos, que son mucho más empíricos que en túneles en suelos, vas desde procedimientos estándares, preexistentes, recomendaciones generales, a métodos numéricos extendidos, modelos completamente acoplados. Claramente, nuestro objetivo está acá y como mínimo acá. Nosotros en este curso vamos a hablar de la modelización numérica de túneles con, digamos, con pretensión de tener la mejor calidad que razonablemente puede hacerse para este tipo de problemas. Acá está el método de Barton, no lo voy a explicar con detalle, está basado en caracterizar el macizo rocoso con un conjunto de 3 cocientes. El primero que nos indica cómo está el macizo rocoso en cuanto a cuán fracturado está. El segundo que nos indica cómo son esas fracturas, son rugosas, son lisas, son de roca competente, roca alterada por intemperismo. Y el tercero que nos indica cómo está el macizo rocoso respecto de presiones de agua y estado de tensiones. Así que cuántas fracturas, cómo están las fracturas y cuánta agua hay. Este producto de 3 cocientes nos da un índice que va de 10.000 a 10 a la menos 5, a 10 a menos 4, y entonces en función de él y del tamaño de la obra hay abacos empíricos como el que estoy mostrando, que permiten definir razonablemente si hacen falta pernos y cuál es su espaciamiento, cuál es el espesor de hormigón proyectado que se requiere colocar en función de dónde caigas. Esto es útil porque cuando uno, voy para atrás, cuando uno está excavando un túnel, está en un macizo rocoso, está en una situación como esta. Ve toda esta compleja geología, pero la realidad es que uno tiene las perforaciones que están aquí marcadas y nada más. Esta bandera verde puesta dentro de esta foto es una interpretación de los geólogos que quizás vieron algo parecido a esto aflorando en superficie más adelante o más atrás del plano del dibujo, pero en definitiva todo esto está siempre sujeto a muchísima extrapolación. Solo tengo esta perforación que llega hasta acá, poner todo esto verde y asumir que sigue color verde abajo es una extrapolación. Entonces cuando uno va a diseñar un túnel así de largo, con tan pocos datos, más o menos calibra el tipo de roca y problemas que tiene, y entonces uno diseña asumiendo diferentes valores posibles de la calidad del macizo rocoso, medida con el número Q de Barton. Si tuviéramos roca así, ¿qué habría que poner? Si tuviéramos roca así, ¿qué habría que poner? Si tuviéramos roca así, ¿qué habría que poner? Y entonces uno compra los pernos, shotcrete y otros elementos porque no sabe con precisión cuánto de cada tipo de roca se va a encontrar, acopia los elementos de sostenimiento en el portal del túnel y empieza a excavar. Y a medida que va avanzando y hace una tronadura o con la rozadora, avanza y ve el frente de excavación, decide si tiene un tipo u otro tipo de macizo rocoso en ese sitio, y mientras va avanzando, diferentes progresivas
van teniendo diferentes sostenimientos en función del valor de Q que se vaya estimando en cada frente de avance. Este es el método noruego de excavación. Con conceptos similares, pero procedimientos distintos, los austríacos desarrollaron también todo un sistema para clasificar macizos rocosos y sistemas de sostenimiento en túneles en macizos rocosos, en el cual hay una cadena lógica que toma el tipo de macizo rocoso sin tener en cuenta que hay un túnel, el tipo de comportamiento asumiendo que hacemos el túnel y no le colocamos sostenimiento, y el tipo de sostenimiento que habría que colocar para que este túnel en este macizo funcione correctamente. Y hay una secuencia lógica que tiene una cantidad de factores, no es el momento de hacer de esto una clase larga, porque ustedes tienen toda una asignatura dentro de la carrera de especialización que se llama túneles y obras subterráneas, donde esto se trata con muchísimo detalle. Todos estos métodos semiempíricos, el Q de Barton, el método austríaco, todos están basados en la medición del comportamiento de obras reales. Algunas anduvieron bien, otras no anduvieron tan bien. Entonces, de esa medición del comportamiento de obras reales salen ábacos. Y entonces un ábaco puede tener una curva como esta. Y muchas veces se presenta una relación entre algunas variables y se presenta la curva, y ustedes toman esta curva como si fuera un dato determinístico, como si fuera un valor cierto. La realidad es que estas curvas de los ábacos son el resultado de mediciones como la que se ven acá, algunos lugares donde funcionó el sistema de sostenimiento que está propuesto, otros donde funcionó peor, y una línea envolvente. Si ustedes borran los puntos azules y blancos, la línea envolvente parece una relación biunívoca. Alguien podría estar tentado de tirar una fórmula logarítmica ahí, pero tengan en cuenta siempre que los métodos semiempíricos esconden enormes dispersiones en los datos. Entonces, muchas veces lo que estamos tomando como un valor cierto no es nada más que la experiencia acumulada al momento que el ábaco fue publicado y puede cambiar en el futuro con nuestro túnel ya construido. Si los túneles tienen alta cobertura, el estado de tensiones puede ser comparable con la resistencia del macizo rocoso. Entonces, si tenemos muchos metros de roca encima, las tensiones en el macizo rocoso pueden ser comparables con su resistencia, que no es ningún problema si no hay túnel, porque no hay concentración de tensiones. Pero si hacemos un túnel, hay concentración de tensiones a los alrededores del orificio, y en función de la calidad de la roca y el estado de tensión, vertical, estado de tensión, horizontal, calidad de roca, podemos tener desde un túnel completamente estable hasta, noten cómo se empiezan a ver túneles que tendrían que ser de este diámetro y se achicaron a este otro. Toda esta reducción es la roca, que se supone que es un material muy duro, que convergió, que plásticamente que se plastificó y produjo una convergencia, en este caso del orden de metros. Hay muchas fotos muy lindas respecto de cómo se porta el macizo rocoso sometido a altas tensiones. Otra vez, hay un curso completo de ingeniería de túneles dentro de la carrera de especialización, los invito a que lo tomen, y esto es solamente un pequeño repaso para los elementos que son necesarios para nuestro curso de modelación numérica. Ariel, estoy haciendo esto de esta manera sin consultar porque esta es la clase de repaso. Antes de entrar con procedimientos constructivos, ¿hay comentarios o hay consultas o hay algo que quieran que repasemos? Hola Alejo, no hay ningún comentario y puedes seguir adelante. Perfecto, muchas gracias. Entonces yo ahora voy a hablar de procedimientos constructivos para túneles NATM. También esto es clase de repaso, por eso voy a hablar con este ritmo. Procedimientos constructivos para túneles NATM fundamentalmente en suelos.
Y de los muchos métodos vamos a hablar solamente de excavación convencional. Les voy a empezar contando cómo hacían en el siglo XIX los ingleses las excavaciones. Tenían toda esta enorme estructura de cimbras de madera, y en esas cimbras de madera tenían estos palos, y en estos palos la gente se paraba en cada uno de estos lugares y excavaba con pala al frente. Avanzaba, se colocaban estos marcos de acero o de madera y se iba poniendo mampostería en su momento, también después hormigón, y así se iba avanzando. Los ingleses. Los austríacos tenían un método parecido pero diferente. Excavaban arriba y abajo. Excavar abajo es importante porque hacían un pequeño túnel muy largo que les permitía tener varios de estos frentes de excavación, uno delante del otro. O sea, esto que estamos viendo acá, podían tener el pequeño túnel largo y podían tener esto excavado avanzando aquí y cayendo aquí, pero también podían estar avanzando hacia acá y cayendo aquí y sacando la tierra por aquí. Más de un frente para acelerar. Entonces, aquí está la estructura que construían típicamente con la secuencia que es túnel de abajo de largo para unir todos los frentes, pequeño túnel arriba, se ensancha arriba, se construye todo. Ahí hay una foto, está todo robado del curso de Gras, ahora no me acuerdo el nombre del profesor, eso es atroz. Bueno, lo voy a tomar. Bueno, y acá hay una foto de algún túnel de finales del siglo XIX. Miren cómo se veía la estructura de sostenimiento de aquel entonces. El método belga, que consiste en hacer primero una excavación, colocar el sostenimiento completo de la excavación y después ir de izquierda y derecha, haciendo la segunda mitad de la excavación. Entonces, empezamos con un montón de maderas, ponemos la mampostería de la bóveda, disculpen, la mampostería de la bóveda, y después hacemos la parte de abajo. Los alemanes, en cambio, empiezan excavando primero, empezaban, siglo XIX y principio del siglo XX, empezaban excavando primero los hastiales y luego la bóveda. Esta excavación puede ser muy larga porque es muy angosta, 100 metros de largo, muy angosta. Esta excavación, que es muy ancha, solo mide 1 o 2 metros de largo. Entonces tienes esto ya construido de 100 metros de largo, tienes esto ya construido de 100 metros de largo, vas avanzando en paños cortos y colocando esto acá arriba. Luego vino el método NATM. El método NATM es el primero que incorpora básicamente el concepto de que el terreno es el que se sostiene a sí mismo y que el sostenimiento que colocamos es un refuerzo de borde. Ese es el aporte, típicamente con pernos y hormigón proyectado, pero el aporte central es el terreno se sostiene a sí mismo con el aporte, el apoyo del sostenimiento. Fue un túnel, con este nombre me voy a ahorrar tratar de decirlo, que la mitad izquierda muestra el diseño original con todo este hormigón de primera y segunda etapa, con todo esto hecho, el túnel se cayó, falló. Y en ese momento se decidió cambiar el diseño al que se ve acá, una forma con muchísimo menos hormigón, o sea, el terreno tomaba una mayor proporción de la carga total, y con una forma, incluyendo una bóveda curva, que ayuda al terreno a sostenerse a sí mismo. Les muestro rápidamente línea A de subterráneos en la ciudad de Buenos Aires, año 1911 a 1914, el Congreso de la Nación. Por aquí estaría el Café Tortonis de la Avenida de Mayo, una gigantesca excavación vertical, paredes verticales sin sostenimiento. Ahí está la excavación con esta excavadora, eran de vapor o algo similar, sin sostenimiento, 8 metros de profundidad. No le ponían sostenimiento porque no sabían que el terreno se cae. El terreno tampoco sabía, entonces no se cayó, y así se hizo la línea A. Más adelante, en 1943, se hizo la línea E, en la que se ponían unos fuertísimos marcos de acero,
y esos marcos de acero servían de sostenimiento primario y encofrado, y se iba colocando luego el hormigón moldeado. Entonces se avanzaba con la excavación, se ponían estos marcos con las tablas, se llenaba todo con hormigón moldeado, hormigón simple sin armadura, y cuando estaba duro se volvía a avanzar. O sea que cada avance de quizás 4 a 6 metros de largo era avanzar 6 metros sin sostener, poner todos estos marcos para que resistan el peso del hormigón, hormigonar, esperar una semana y avanzar 6 metros por semana. Aquí en esta filmina tenemos el caso de un túnel fantástico que en 1884 se hizo en Alemania, método alemán, primer hastial, segundo hastial, la bóveda. Y un siglo más tarde hubo que hacer un nuevo túnel paralelo a este, porque este era camino de ida y vuelta, se convirtió en camino de ida y el otro camino de vuelta. Se hizo un siglo más tarde y también se hizo primer hastial, segundo hastial, bóveda y banco. Siglo XIX, primer hastial, segundo hastial, bóveda y banco. Siglo XX, fin del siglo XX, lo mismo, pero con una forma que ayuda al terreno a sostenerse a sí mismo. Hormigón proyectado, que hace que cuando excavas las paredes, colocas hormigón que queda en íntimo contacto con el terreno. En cambio acá la mampostería queda separada del terreno y acá queda aire, y como consecuencia este túnel produjo asentamientos en superficie de más de 10 centímetros en 1884, y este túnel produjo asentamientos en superficie del orden de 1,5 centímetros en el año 2000. Noten que es el mismo terreno, el mismo diámetro, la misma cota, son el camino de ida y vuelta de una autopista. Uno produjo un asentamiento de 1,5 centímetros y otro de 10 por los diferentes métodos constructivos. Entonces, elaborando un poquito más con el método alemán para mostrárselos con fotos, el método alemán consiste primero en excavar excavaciones muy angostas, pero muy largas, de 100 o 200 metros de largo, en ellas colocar la estructura definitiva de los hastiales. Acá estoy parado sacando la foto de lo que va a ser la excavación desde el túnel ya hecho, y esto que está acá es el hastial que se mete para adentro 100 metros de largo. Luego se excava, se va avanzando en la bóveda de a tramos de 1 o 2 metros, se excava, se coloca el marco de acero reticulado, la cercha, y este muchacho está colocando hormigón proyectado metro a metro. Entonces, aquí la excavación es angostita pero muy larga. Acá la excavación es ancha pero muy corta hacia adelante para que el terreno se sostenga. Si excavamos en todo este ancho y muchos metros a la vez hacia adelante, se derrumba el terreno. Pero excavamos solo 1 o 2 metros y ponemos los marcos y el hormigón proyectado, y con eso sostenemos y seguimos excavando. La obra termina así. Por la secuencia constructiva que acabo de describir, los hastiales, que son los elementos más rígidos y que se instalan primero y con una forma muy desfavorable para que el terreno se sostenga a sí mismo, bueno, los hastiales toman muchos momentos flexores por la forma que tienen. Si el hastial hubiera tenido una formita más redondeada, no habría tenido estos momentos flexores, pero claramente no habría servido como zapata temporaria en este momento que todavía no está cerrado el anillo estructural. Entonces el método alemán tiene ventajas, necesita muy baja tecnología, es una retroexcavadora y hormigón proyectado, permite construir vigas sobre obstáculos, porque al generar un hastial muy largo, uno puede pasar por encima de obstáculos como túneles que se crucen por abajo con esta pequeña estructura, y ya coloca una estructura longitudinal, que es el hastial, que puede tener toda la armadura que haga falta. Y como limitaciones, esto es lento, hay mucha excavación a mano. Esta pequeña excavación de los hastiales hay que hacerla a mano y eso es muy costoso, es muy lento. Y los operarios trabajan aquí en espacios confinados. Es un túnel de los hastiales de unos 2 metros de ancho, 100 metros de largo, y el hombre está en la punta excavando con una carretilla, o sea, con métodos manuales de excavación básicamente,
el hombre está expuesto ahí adelante. Y por último, el hecho de que los hastiales se construyan largos primero y después metro a metro se va poniendo la bóveda, significa que no hay continuidad de armadura entre los hastiales que están acá y la bóveda que va arriba. Acá no hay continuidad de armadura. Solamente son dos estructuras de hormigón concreto en contacto. El método belga, les recuerdo, consistía en hacer primero la excavación de la mitad de arriba, construir el sostenimiento definitivo de la excavación de la mitad de arriba, luego excavar abajo, construir esto en una longitud reducida, 2-3 metros, hacer lo mismo del otro lado y finalmente excavar el banco. A veces se excava primero el banco y después los hastiales. Y eso es lo que les muestro en estas fotos. Una máquina especial para poder excavar en muy poca altura, hace la bóveda primaria, se coloca el hormigón proyectado, el shotcrete con sus marcos, con sus cerchas. Con este túnel, medio túnel tan pequeñito, se pone el molde y se coloca el hormigón moldeado del revestimiento definitivo. Y en este caso primero se excavó el centro, dejando esta enorme bóveda de hormigón moldeado apoyada en tierra al lado del escalón. Esto es bastante temerario. Y luego, esta bóveda quedó apoyada en tierra en los costados, entonces toca acercarse de un lado y en una longitud limitada excavar verticalmente, poner las armaduras, moldear, hacerlo en una, después en el del lado, después en el del lado, y entonces nos queda este revestimiento definitivo que está compuesto por la bóveda hecha al principio, luego se excavó al bajo y acá esta pared vertical alta porque fue construida con esta técnica que estoy describiendo aquí. Entonces ahí tienen la máquina fotogrande, se está excavando arriba, se pone el hormigón proyectado, se pone el marco, queda ahí, esto queda peticito, y después queda lo que les acabo de describir, que puede ser una excavación desde el costado o una excavación directamente abajo si hace falta, y queda estos tramos de hastial y pata de solera que se van haciendo de a uno, y entonces aquí ven la foto grande. Este es el hastial que pudo haber, voy para atrás, que pudo haber sido hecho desde adelante o en un pozo. Esta técnica, que primero excava la bóveda y luego los hastiales, tiene el problema de que los hastiales se asientan y se separan de la bóveda, con lo que es sistemática la aparición de una fisura entre bóveda y hastiales que requiere inyección. Toda la junta de los dos lados de punta a punta del túnel. Entonces, entre las ventajas y limitaciones del método belga, tenemos que, como en todas las excavaciones son más o menos grandes, la excavación es siempre mecanizada, o sea, nadie está con una pala y carretilla. Los frentes de excavación se excava primero arriba, que es chiquitito, y después los costados de a poquito, o sea, siempre el frente de excavación es reducido. Quita la mitad del túnel del camino crítico, porque al excavar arriba en toda la longitud, uno llega, por ejemplo, en un metro de estación a estación y conecta las diferentes obras y después va haciendo la mitad de abajo del túnel de a poco y mientras puede, fuera del camino crítico. Y estas son ventajas. Y como limitaciones está el contacto entre bóveda y hastial, que es sistemáticamente defectuoso. También que los hastiales, las paredes laterales son verticales y rectas, lo que no es favorable a la forma que requiere el terreno para sostenerse a sí mismo. Y la bóveda tiene estabilidad marginal durante parte del proceso. Déjenme ir para atrás. En este momento la bóveda está toda soportada, ya es muy rígida porque tiene el revestimiento definitivo, o sea, tiene la primera capa de hormigón y también la segunda, pero está apoyada en tierra. Entonces, esta zapata temporaria de la bóveda apoyada en tierra tiene una carga importante y se puede hundir. Esa es una desventaja del método belga. Luego está el método de frente completo. Cuando el terreno lo permite, simplemente se excava todo el frente y se coloca un sostenimiento primario.
Miren qué interesante es ese croquis que está ahí, que representa el primer uso del método de frente completo en la ciudad de Buenos Aires. Es un túnel de 12,3 metros de ancho total que tiene un sostenimiento de solo 15 centímetros. Entonces, se excava todo el frente, se pone el hormigón proyectado y las cerchas, y aquí ya se ve que el túnel se excavó y se está excavando en longitudes acotadas la solera para colocar la solera de hormigón moldeado, aún teniendo la bóveda y hastiales en hormigón proyectado. Una anécdota: en esta obra fue licitada con el método belga y se cambió el método a método de frente completo luego de la licitación. Por eso ustedes ven retroexcavadoras muy pequeñitas que están arriba de pilas de tierra tratando de llegar al techo. Estas retroexcavadoras pequeñitas habían sido compradas para hacer la obra, pensando en el método belga, o sea que se iba a excavar solo la mitad de arriba, y cuando se decidió cambiar a frente completo, las retroexcavadoras quedaron petizas, mientras llegaban las otras se estaba haciendo la obra como se pudiera. En el método de frente completo, déjenme para atrás, recuerden, tengo la bóveda con hormigón proyectado, sí, y la solera ya con hormigón moldeado, queda una vereda muy linda sobre la cual podemos apoyar un enorme carro de molde hormigonado, un encofrado gigantesco móvil, que va generando el revestimiento secundario y nos queda este precioso túnel terminado. Fotos grandes. Ahora ya llegó la retro en serio, ya desaparecieron las retro chiquititas y acá llegó una máquina de 20 toneladas que es capaz de excavar todo el frente de excavación simplemente. Ahí se está colocando la cercha de acero y el hormigón proyectado. Aquí ya está todo excavado y está la solera hecha. Miren qué bonita y limpia queda. Y sobre esta superficie que ustedes pueden barrer y en la cual pueden dejar armaduras de continuidad, noten las barras acá, que representan la armadura que quedó para conectar solera con bóveda. Noten este tramito de solera que todavía no ha sido hormigonado. Y ahí viene el carro que va avanzando. Y este es el método de frente completo. Esta foto es un caso lindo. En la línea 4 del metro de Santiago se estaba haciendo frente completo, pero no daban los plazos porque se iba avanzando en toda la sección, metro por metro, y iba lento. Entonces, lo que propusimos en aquel entonces es, bueno, cambiemos a método belga, que es peor desde el punto de vista estructural, pero por estar haciendo en el método de belga, déjenme recordar, método de frente completo, hago esta excavación. Método belga, hago toda la longitud, y después voy haciendo todo esto más lento y más caro. Cierto, pero el hacer esto, toda la longitud, nos permite llegar a la punta, donde, por ejemplo, hay que hacer una gran excavación, que puede ser una estación de metro, y entonces es importante tener este acceso abierto. En ese caso era importante. Y entonces, a pesar de que no es más favorable desde el punto de vista estructural, se decidió cambiar la excavación de frente completo a excavación banco con hastiales moldeados, o sea, básicamente a método belga. Aquí en algunas fotos lindas. Hay un solo tramito en todo el método de Santiago que tiene este método, que es el tramito que hicimos nosotros para hacer ese ajuste de plazos de construcción, y todavía la gente digamos, se ríe y hace comentarios respecto de este túnel raro que quedó en un pedacito del metro de Santiago. Todo el metro de Santiago hecho con método de frente completo, menos este tramito. El método de frente completo tiene ventajas y limitaciones. Como ventajas, es el método más rápido e industrial de los tres que describí hoy. Minimiza problemas de calidad y coladas de bajo volumen, pero como limitaciones, todo el frente de excavación se excava a la vez, y eso requiere un terreno competente que evite la convergencia del frente, que evite inestabilidades en el frente de excavación. Después, uno pone el anillo de acero, pero hay un momento antes de cerrar con la solera o con la contrabóveda en el cual hay una vulnerabilidad porque todavía no está cerrado el anillo estructural. Y después está el hecho de que el enorme volumen
de hormigón que se coloca en cada moldeado del revestimiento secundario, o sea, ese carro gigante que tiene 9 metros de altura, es un edificio de 3 pisos y 12 o 15 metros de ancho. Es un tamaño importante. Entonces, es hacer el hormigón de un edificio de 3 pisos en una sola corrida. Claro, ese hormigón tiene contracción por fragua y endurecimiento y eventualmente se puede hasta despegar del sostenimiento primario. Porque recuerden, cuando avanzamos ponemos hormigón proyectado, 15 centímetros. Pero después ponemos el hormigón moldeado, que puede tener 30 o 40 centímetros, está puesto dentro de la caparazón del hormigón proyectado. Ese hormigón moldeado que tiene 15 metros de ancho, 10 metros de altura, hormigonado en un solo instante, contrae, reduce su tamaño y se despega del hormigón proyectado del sostenimiento primario. Eso exige inyectar el contacto entre el revestimiento secundario y el sostenimiento primario. Hay algunos tramos en los cuales se ha usado el hormigón proyectado como revestimiento definitivo. O sea, que el hormigón proyectado sea la estructura final, en una capa o en varias capas. Es muy común, por ejemplo, en el metro de Santiago de Chile, eso es muy común. En el metro de la Ciudad de Buenos Aires es mucho menos común, no es muy bien visto por los ingenieros de subterráneos de Buenos Aires, o no lo era en el pasado. El hormigón proyectado tiene como ventajas que genera menor espesor, porque cuando uno hace hormigón proyectado lo puede hacer de 15 centímetros de espesor. Para hacer un hormigón moldeado, o sea, un carro de encofrado y llenarlo, el espesor mínimo para que cuele el hormigón, no se segregue y se llene todo bien es 35 centímetros. Entonces, si tú haces un primer tramo de 15 centímetros de hormigón proyectado y luego vas a colocar moldeado, el moldeado tendrá 35 centímetros. En cambio, si tú haces 2 tramos de hormigón proyectado, los 2 tramos de hormigón proyectado pueden tener 10, 12, 15 centímetros y va a funcionar bien. Además, el tema de las membranas. Si uno tiene que colocar alguna estructura de estanqueidad para que el agua no pase, el hormigón moldeado es mucho más estanco, deja pasar menos el agua que el hormigón proyectado. Si uno va a colocar hormigón proyectado y tiene agua, tiene que poner una estructura en el medio que sea la estructura estanca, que puede ser una membrana de PVC no adherente o una membrana proyectada, o sea, algo que se pinta con un cierto espesor y tiene muy baja conductividad hidráulica. Forma una membrana, pero se viene en bidones y se coloca sobre la superficie de la primera etapa del hormigón proyectado. Procedimientos constructivos. Aquí tenemos método método alemán, en el cual está el hastial ya construido, muy lindo, de hormigón moldeado, y cuando ponemos hormigón proyectado encima, en el contacto queda sucio, no queda lindo y es muy común que pase el agua. Cuando estamos haciendo el método belga y hacemos primero todo el hormigón proyectado de la bóveda y luego el hormigón moldeado de la bóveda antes de excavar abajo, nos queda esta junta que siempre anda mal. Y cuando hacemos método de frente completo, tenemos un carro de hormigonado que hormigona en un solo tirón 5 o 6 metros de alto, de largo, 12 o 13 metros de ancho, 9 o 10 metros de alto, y esa enorme cantidad de hormigón, de concreto en una sola colada, es un gigantesco problema logístico, son 10, 15 camiones esperando en superficie para volcar hormigón, y es también un problema técnico en el sentido de calor de hidratación, contracción por fragua, contracción por endurecimiento. En un proyecto de una curva en el Metro de Buenos Aires en el año 2000, una curva que pasaba por debajo de edificios, nos pidieron que modelemos numéricamente estos procedimientos constructivos para ver cuál producía menos impacto en superficie, porque como había una curva del subterráneo que pasaba por debajo de casas y de edificios, había que evaluar eso. Eso nos dio la oportunidad de hacer en el mismo geometría, mismo túnel y mismo terreno los diferentes métodos constructivos y nos dieron los resultados que está aquí, de los cuales me interesa mostrar que el método
de frente completo generaba básicamente los mismos asentamientos que el alemán y el belga, y eso porque el terreno donde esto se estaba ocurriendo era muy competente y el comportamiento era básicamente elástico. Más interesante es el hecho que el método alemán, que se supone que es el que excava primero los hastiales laterales muy pequeñitos y después el resto, resultó ser el que tenía el menor factor de seguridad SSR. Y eso es porque la excavación de los hastiales laterales larga, aunque sea angostita, larga, desconfina el terreno cerca del frente e induce un modo de falla que está acá dibujado, un modo de falla en el cual esta superficie que está fallando con un factor de seguridad alto, pero el menor de todos, no tiene la colaboración del terreno del costado, porque lo hemos excavado. Aquí, lo que sigue es una secuencia constructiva de la excavación de una caverna grande, es la que se usó en la estación Corrientes en Buenos Aires, y es buena porque me permite fijar ideas respecto de lo que es un procedimiento constructivo. Entonces empezamos el sábado a la mañana, y yo sé que es sábado a la mañana porque acabamos de excavar la solera. Acabamos de excavar en la solera el sábado de la mañana, ponemos las armaduras, volcamos el hormigón, ya se hizo la noche del sábado, el domingo no se trabaja, este hormigón endurece, de manera que el lunes a la mañana lo primero que hacemos es traer tierra y tapar para hacer una rampa y empezar a trabajar, y entonces excavamos en la bóveda 1 metro. Ahí excavamos 1 metro y colocamos ahora hormigón proyectado. Excavamos otro metro porque nos alcanza el tiempo el día lunes y colocamos hormigón proyectado. Avanzamos 2 metros. El martes hacemos lo mismo. El miércoles hacemos lo mismo. Hemos avanzado 6 metros. El frente de excavación se alejó 6 metros de donde habíamos hormigonado la solera. Ahora el jueves toca acercar esto al frente para avanzar toda la obra. Miren aquí y miren aquí. Miren aquí y miren aquí. Voy hacia adelante y excavamos los laterales. Esto arriba se queda quieto. Excavamos los laterales acá y acá. Déjenme ir para atrás. Aquí y aquí excavamos los laterales y hormigonamos. El viernes repetimos, aquí, aquí, por supuesto del otro lado, excavamos los laterales y repetimos. Y después del viernes que viene el sábado, que es cuando volvemos a excavar para hormigonar la losa de la solera. 6 metros por semana, sistemático como una obra industrial. Con esta filmina termina el repaso de métodos constructivos para túneles NATM. Ingeniero, una consulta. Bien. Sí, por supuesto. Sobre el método de sección completa, ¿cuánto es el máximo permisible, el recomendable? ¿Máximo de a qué? Longitud, A sección. A sección del túnel. Depende del terreno, y justamente lo que vamos a hacer ahora es simular los procedimientos constructivos, a ver cómo nos anda la estabilidad del frente, cómo andan las solicitaciones. Y hay secciones de frente completa en rocas que tienen 30, 40 metros de ancho, y hay en la ciudad de Buenos Aires, que es un terreno muy competente, hemos hecho estas excavaciones como acabas de ver, Banco Berma, para estaciones de metro que tienen 15, 18 metros de ancho, ¿no? Hasta 20 hemos hecho. O sea, depende de la calidad del terreno. Ok, en la filmina anterior mostró ahí una tabla que justo antes del ejemplo que estaba explicando, ¿SF era el factor de seguridad o cuál era? Espera que no se llegará a ella. La penúltima, si no me equivoco. ¿Qué pasa con estas cosas que cuando vas? No. Ahí está, cuando demostraron los métodos ahí. ¿El factor de seguridad? Ahí. Sí. Esto que estás viendo acá es el factor de seguridad de cada uno de los métodos. El más bajo es el alemán, porque voy de frente. Cuando tú excavas de frente y ya excavaste aquí, y esto es aire, y excavaste aquí, y esto es aire, la falla que viene de la superficie y te aparece del frente, esta falla
no, este pedazo de tierra que falla para adelante no tiene la colaboración de las tensiones laterales de los costados porque ya lo excavaste. En cambio, en el método de frente completo, si esto quisiera fallar, bajar y aparecerte para adelante, tiene que vencer la resistencia al corte de este plano, aquí y aquí. El método de frente completo, en esta cuenta, para ese problema, nos daba factor de seguridad más alto que el método alemán. Gracias. Completamos ahora con simulación de procedimientos constructivos NATM. Esto ya no repaso, es el módulo sobre el cual vamos a trabajar en este curso. Entonces, nosotros vamos a hacer modelos numéricos para simular los diferentes procedimientos constructivos y analizar seguridad en etapas de construcción y solicitaciones de sostenimiento en túneles mediante modelos 2D o modelos 3D. Los modelos 2D son una simulación simplificada, obviamente, del procedimiento constructivo, porque como acabo de explicar, todas las cosas interesantes pasan en el frente de excavación, que es un problema 3D y donde no se puede modelizar con 2D. Pero los modelos 2D permiten estimar razonablemente las solicitaciones estructurales en el sostenimiento y el asentamiento en superficie. En cambio, los modelos 3D son mucho más complicados y permiten analizar la situación de distribución de tensiones en condición tridimensional, la estabilidad del frente, hacer una simulación realista, no simplificada del procedimiento constructivo, y podemos con él analizar secciones no cilíndricas. Por ejemplo, aquí está la excavación de la caverna Echeverría del 2005-2006, que tenía algunas galerías transversales y otras cosas que se pueden modelar en 3D, pero no se puede modelizar en 2D. En 2D, que solamente hay una sección acá adelante, obviamente estas cosas transversales no se pueden incluir. La siguiente filmina tiene una movie, una de estas animaciones, abajo a la derecha. Me voy a quedar callado mientras pasa y luego las voy a volver a reproducir. Bien, entonces lo que están viendo es un modelo 3D de la excavación de una caverna y noten esta línea horizontal que sube cerca de la superficie. Recuerdan, adelante del túnel ni se nota que va a haber un túnel, en el frente pasó una fracción del asentamiento total y atrás se estabilizó. Voy a volver a reproducir esto para que ustedes vean cómo cada uno de estos puntos va bajando y se va corriendo, justifica la ejecución de un modelo 2D en una sección estabilizada detrás del frente, y también justifica que todo lo 3D que ocurre cerca del frente de excavación no puede ser simulado con el modelo 2D. Va de vuelta la película de abajo. Vean cómo va bajando el techo, pero de a poco. Muy bien. Hasta aquí llegamos con el modelo 3D que reemplaza al modelo 2D. ¿Se me oye bien, Felipe? Acá hay un poquitito de ruido. Sí, se escucha bien. Perfecto. Sigo entonces. Bueno, les voy a mostrar el primer modelo grande que hicimos por el año 97-98 y con las mismas filminas con las que lo presentamos en el año 2000, en un congreso. Tenemos un túnel y queremos analizar el estado inicial, las tensiones en el terreno previas a la excavación, y tenemos esto, y esta línea punteada representa la posición de la napa. Lo primero que hacemos es abatir la napa freática, no se ve nada, pero cambia las tensiones efectivas en todo el terreno. Luego hacemos la excavación del hastial izquierdo, longitud infinita porque el suelo se autosoporta, y se coloca el pedacito
de elemento viga que representa el hormigonado del hastial izquierdo. Luego se excava el hastial derecho y se hormigona. Noten que al excavar el hastial derecho, el hastial izquierdo, porque ya existe, toma un poquitito de carga, porque esta excavación produce algunos cambios, posiciones, desplazamientos en los nodos, así que esta estructura de hormigón, la azul, toma un poquito de carga simplemente porque existe. Se pone la estructura del lado derecho y quedó representado lo que se ve acá en la foto, que es hastiales construidos con excavaciones infinitamente largas, pero todavía no hay bóveda. Luego se excava la bóveda y la bóveda se excava con beta 050, ¿se acuerdan? De la primera clase sobre excavación por etapas, en la que se hace una simulación parcial de desconfinamiento del terreno que equivale a un avance limitado. Luego se coloca el hormigón proyectado en bóveda, momentos flexores y esfuerzos normales que salen de este análisis. Noten que todavía no se excavó el banco ni se cerró el anillo estructural, falta el hormigón de la solera. Entonces ahora trata de excavar el banco. Cuando uno hace esta excavación, voy para atrás, acá hay color suelo, voy para adelante, queda aire. Esa excavación de banco para una estructura rígida como la que ya está colocada significa simplemente que el peso del banco desaparece y entonces la malla de elementos finitos rebota un poquitito. El túnel, en vez de bajar, cuando excavas el banco, sube. Y luego colocas la solera. Hecho esto, en este caso, el análisis se hizo para, digamos, tener en cuenta la colocación de la solera. Se construyó la solera, que no pasó nada, y después se desactivó todo, se cambió la rigidez y se volvió a activar todo para reemplazar el hormigón de primera etapa por hormigón de segunda etapa. Entonces tenemos aquí un elemento que representaba 10 centímetros de espesor y ahora pasa a representar 50, y se usó la técnica que se ve acá para simular el cambio de rigidez en el sostenimiento. En este caso, como ejercicio solamente, se excavó el segundo túnel en una sola etapa. Y claro, si uno excava toda una sola etapa y pone el sostenimiento sin dejar que el terreno se relaje, nos queda un túnel más chico que el otro. En este reflejamos la secuencia constructiva y hubo convergencia, mientras que en este apagamos el suelo, pusimos la estructura y ya, y entonces no hubo convergencia. De hecho, este túnel no se achicó, porque es muy rígido. Este sí, por la secuencia de construcción, un túnel nos quedó más chico que el otro. Después toca restituir la napa, o sea que la napa vuelva aquí, y nos queda la estructura final, y esto que era el modelo representaba esto en alguna sección de dos túneles paralelos. El método constructivo tiene una fuerte influencia en el diseño. Acá vuelven a ver la bendita foto histórica de la línea B, el primer túnel hecho con shotcrete en el metro de Buenos Aires, y entonces aquí tienen los hastiales, que acá están pintados de verde y son bien fuertes. Se está haciendo la bóveda, que solo tiene 10 centímetros de espesor y que va dibujada aquí. Y estos son los momentos flexores que salen en los hastiales, porque tienen una forma de L, que no es buena, no es la forma de un huevito, que es lo que queremos para un túnel, y porque son muy rígidos. Ya se construyen desde el vamos con 80 centímetros de espesor. Cuando hicimos este modelo del que acabo de mostrar la secuencia, fue el primer modelo que se hizo para un túnel en la ciudad de Buenos Aires, primera aplicación de Plaxis de que yo tenga noticia en tunelería, y no sé si en general en la Argentina, y tuvimos una suerte increíble. Esto es suerte. Harding hizo el model, no HS Small, no existía, e hicimos la secuencia de excavación y dijimos que el terreno se iba a asentar 5,8 milímetros y todos se rieron. Se hizo la obra y se asentó circo, y eso fue una revolución. Por fin podemos calcular cuánto se asienta el bendito túnel con algún método que le podemos creer. Ese fue ese acierto, que fue puramente casual, porque esto podríamos haber errado por muchísimo más, fue el que cimentó el uso de los modelos numéricos de procedimientos constructivos en el metro de Buenos Aires en 1997, o sea, hace 25 años.
Alejo. Sí, Sergio consulta, cuando se restituye la napa al final, ¿el modelo también rebota por la flotación? sí. Muy poquito, pero rebota. El HCM, que tiene EUR para abajo y para arriba, rebota mucho más que HC Small, en el cual esa pequeña descarga lo encuentra con la rigidez inicial G sub 0. ¿Sí? Rebota. Sí, tiene que rebotar. Sí. Bien, acá hay un modelo 2D para túneles de ojiva, que claramente no es un problema 2D, pero es una secuencia que permite simular razonablemente cómo habría que encontrarse la distribución de fuerzas normales y momentos flexores en un túnel de ojivas, que es un túnel muy particular porque primero se excava un ojo y se hace este túnel con esta forma. Después se excava el otro ojo y se hace el túnel con esta forma. Después se va excavando de a poco y se cierra. Se demuelen las paredes interiores y se cierra la solera. Todos estos problemas de 2D permiten analizar las solicitaciones en el sostenimiento primario y eventualmente en el revestimiento definitivo, pero no dicen nada respecto de la estabilidad del frente. Si lo que tenemos son modelos 2D, la estabilidad del frente toca analizarla exclusivamente con métodos analíticos, y hay muchos métodos disponibles. Acá solamente es un dibujito de uno, pero no pretendo recorrerlo. Y alternativamente, por supuesto, para analizar la estabilidad del frente con modelos numéricos es necesario hacer modelos 3D. Entonces, los modelos 3D tienen como intención validar los procedimientos constructivos. ¿Se acuerdan? Este es el túnel que tenía los hastiales ya excavados por método alemán. Permiten calcular factor de seguridad y modo de falla del frente. Este es un modo de falla, este es otro modo de falla para otro túnel también muy particular. Y determinar el mapa de asentamientos 3D, que es esto, cuya sección transversal en este plano da esto, y cuya sección longitudinal en este plano da esto, que fue lo que vimos hace un rato en las clases de repaso. Entonces, el transversal da esto que baja y, por supuesto, por simetría vuelve a subir, y esto en longitudinal, la S alargada, en la cual delante del frente no se ven asentamientos, detrás del frente enseguida se estabiliza y todo pasa cerca del frente. Los modelos 3D son largos y complejos. Tenemos que entender que para hacer un modelo 3D eficaz tenemos que tratar de contestar alguna pregunta, pero no todas a la vez. Si el problema es seguridad del frente, ver cómo está la estabilidad del frente, no necesitamos hacer un modelo larguísimo para adelante y para atrás, con que sea corto, pero tenga buena densidad de elementos en la zona del frente, se puede analizar la seguridad del frente de excavación y determinar cuánto es el avance de óptimo. 80 centímetros, 1,20 m, 1,50 m, cuánto se puede excavar antes de colocar el sostenimiento primario. Pero si queremos hacer el asentamiento en superficie, déjenme ir para atrás, si queremos ver este mapa, necesitamos un único modelo largo, pero ese modelo largo no necesita ser tan refinado y no necesita tener tantos elementos en la zona del frente, porque además el frente se va a mover muchísimo. Por ejemplo, la excavación del ferrocarril Sarmiento, hubo un primer modelo para analizar cómo se hace el pique de acceso, la primera galería y las obras iniciales hasta lanzar la obra, y un segundo modelo en el cual se analiza la secuencia constructiva ya a escala industrial. Entonces, primero se hace esto, después se hace esto. Tratar de hacer esto y esto en un único modelo es innecesariamente costoso. Acá simplemente hacemos la primera obra temprana, se hace luego esta y se asume que el asentamiento de la zona va a ser la suma de las contribuciones de los dos modelos por separado. Aquí tiene una secuencia de un modelo constructivo para una de estas obras más o menos complejas, en la que simplemente va avanzando, como le mostré en el render de hace un ratito, las diferentes etapas de excavación,
con lo que quedan mapas de asentamientos que se ven en planta y en corte, y esto es la salida de un modelo 3D. Entonces, por ejemplo, en este corte, acá y acá hay una pared vertical, ven esta excavación vertical que es bastante alta, y cuando analizan el factor de seguridad, se encuentran con que esa pared vertical, que es bastante alta, es el punto más débil. Entonces puede ocurrir que les dé un factor de seguridad esta excavación bajo, porque tienen este modo de falla local. Recuerden que aquí siempre pueden abortar los modos de falla locales pidiendo que ciertos sectores de la malla no se aplique el método de reducción de parámetros resistentes. Así uno puede calcular otros modos de falla que tengan más interés, porque claramente si esto se cae no pasa nada, ¿no? Simplemente en vez de ser vertical queda un poquito inclinada la excavación y no pasa nada. Este es el modelo de secuencia de obras tempranas. Noten que para llegar a esto empiezo la excavación, voy profundizando, voy haciendo el túnel, voy haciendo la excavación. Toda esta secuencia es muy larga y no queremos hacerla y desde allí partir con todo el procedimiento industrial del túnel. Esto no siempre se hace porque muchas veces se asume que la contribución del asentamiento total de esta obra temprana es muy reducida y simplemente se la desprecia. En esta filmina hay un problema interesante, que es de los modelos 3D, que es el tema del flujo de agua. El flujo de agua en 3D hay que simularlo bien y eso no es fácil. Acá ven una napa freática horizontal lejos y en la zona que se está excavando en las obras tempranas hay una cantidad de bombas locales puestas para abatir el nivel freático. Así que la superficie freática modelada como abatida por estas bombas en el modelo 3D, las bombas están calculadas para que extraigan una cierta cantidad de agua, bueno, genera esta superficie de napa abatida. Hace falta, porque la superficie de napa abatida controla la seguridad del fondo de excavación. En el caso particular de esta obra, la geología era tal que teníamos suelo competente donde estaba la excavación, un suelo un poco menos competente, pero de muy baja conductividad hidráulica, y unas arenas que están en profundidad en todo el área de la ciudad de Buenos Aires. De manera que si uno hace un perfil de la presión del agua antes de hacer la obra, es más o menos así. Y si uno pone bombas y abate el agua hasta este punto, la presión del agua aquí es muy baja, por ejemplo 0, pero acá abajo, las bombas puestas acá arriba, como acá tengo un material de baja conductividad hidráulica, acá abajo la presión no cambia. Entonces termino teniendo una distribución de presiones en el agua que tiene esta pinta. O sea, esta ya no está, tiene esta pinta, y entonces en esta capita de suelo, la presión de agua de abajo hacia arriba es muy grande y puede romper el fondo. Esta cosa es central modelarla porque la estabilidad de la excavación de la solera queda controlada por este problema. Y esto es lo que se ve acá. Esta es la distribución de presiones de agua en esta profundidad. Acá está el estrato de baja conductividad hidráulica donde se produce toda la caída de gradiente. Y ese gradiente de presión de poros del agua desestabiliza el fondo del túnel, o sea, la excavación de la solera, y eso controla cuál es la longitud de excavación de solera segura para estas condiciones geotécnicas e hidráulicas. Dejando atrás los aspectos constructivos o los aspectos de ingeniería, están los aspectos puramente numéricos, y en los cuales, haciendo un modelo 3D, nos toca hacer un modelo suficientemente ancho como para que los asentamientos en el borde exterior sean 0. Si el modelo lo hacemos demasiado angosto, entonces el asentamiento en este punto nos queda distinto de 0 y eso está mal. Y después el modelo tiene que ser suficientemente largo
como para tener asentamientos cero en la punta a la cual no llegamos y asentamientos estabilizados en la punta de la cual partimos. Siempre que arrancamos uno de estos modelos y hacemos la excavación de la primera etapa, pasa un poquito de cosas raras, porque como esta cara está libre de tensiones, excavar acá 1 metro, por simetría es como excavar 1 metro para acá y otro metro para acá. Y la segunda cosa, uno excava 1 metro más adelante y simultáneamente la simetría, aunque no está dibujado, este plano libre de tensiones de corte se constituye en sí mismo en un plano de simetría y es básicamente como si estuviéramos haciendo el túnel a la vez hacia acá y hacia acá. Por eso, cerca del frente, del inicio del modelo, no tenemos que mirar resultados, la zona estabilizada está acá. En los modelos 3D, las solicitaciones estructurales salen de muchísima peor calidad numérica que en los modelos 2D. Miren en el modelo 2D qué belleza que sale esto, y en el modelo 3D salen cosas como lo que se ve acá. Y esto se debe a que en el modelo 3D uno en realidad tiene sobre el sostenimiento elementos triangulares con algunos puntos de integración así y ¿dónde está el color acá? ¿Por qué no va? ¿Por qué no me permite cambiar el color? Ahí me permite. Y la sección que uno termina analizando capaz que es esta. Entonces, en este punto, el programa, el modelo de elementos finitos, solo puede calcular un momento y un normal interpolando desde nodos que están cercanos. En este punto también interpola desde nodos cercanos y entonces la respuesta en momento y normal está interpolada e incluye estos errores de interpolación. Mientras que si el modelo es 2D, entonces claramente el elemento estructural que estamos poniendo tiene todos los nodos que necesita tener, pero están todos alineados en el bendito modelo en 2D y ahí es donde queda una distribución, un diagrama de momentos flexores en el cual no hay interpolación normal al plano del dibujo y queda todo mucho más suave. Miren qué lindo que se ve el sostenimiento modelo 2D y miren qué feo que se ve con un modelo 3D. Bien, la última filmina de esto es esta cosa horrible y viejísima, pero la tengo acá como homenaje, fue el cruce del túnel de la línea H por encima de era un cloacal, antes de la curva Patagones, y este modelo 3D con forma rara, miren el tamaño de los elementos, miren la calidad de la malla, año 2005, el Plaxis 3D apenas estaba arrancando, y nosotros teníamos que elegir, o modelamos, solamente permitía secciones circulares en una dirección, en la otra era solamente rectángulos. Teníamos que elegir si modelábamos el túnel como una estructura realista y dejábamos al caño como un cuadradito, o si modelábamos el caño como una estructura realista y dejábamos a la secuencia del túnel como un cuadradito, y acá lo tienen, estos son elementos tetraédricos de 10 nodos, hoy daría vergüenza presentar esto, en aquel momento este modelo de secuencia constructiva ocupaba toda la memoria que Plaxis en aquel momento podía direccionar en las computadoras de la época. Y estamos hablando de hace 20 años, o sea, no hace 200, hace 20 años, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, esta era toda la capacidad que nosotros teníamos para hacer un modelo numérico.